Vamos a entrar ya al de flujo de la demanda. Vamos a entrar a partes de la planeación de la demanda. Sin embargo, está muy ligado con este ciclo y con el flujo de la demanda, es que una vez que hayamos hecho la planeación de la demanda, en el día a día todo se detona a través de la captación de la demanda. En el día a día, la captación de nuestras órdenes de compra, de nuestros clientes. Y entonces puede que tengamos una empresa que se dedica a traer insumos o productos o materias primas para fabricación, por ejemplo, se me ocurre, no me refiero a la harina, me refiero a todos los demás ingredientes de fabricación. Y entonces, pues sí, yo puedo estimar que el consumo de qué les gusta. Dejen pensar en un insumo. Bueno, a ver, déjame un insumo local. Pensemos que somos una empresa que consumimos sal, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacer mi pronóstico de ventas y voy a decir este, que el chilito chamoy, el del polvito, el polvito, que lleva sal, pues vamos a hacer no sé cuántas toneladas de Miguelitos para el siguiente año, para el siguiente mes y para el siguiente trimestre, la cantidad de Miguelitos que vamos a tener que producir. Chile piquín, el cual lleva una gran cantidad de sal. Ok, bueno, pues eso va a detonar en comprar una gran cantidad de sal. Perfecto, de acuerdo. Sin embargo, el Miguelito no se va a vender solito hasta que no a orden de compra de nuestros clientes que va a entrar por esta etapa 3 de captación de la demanda, donde en efecto ya nos estamos viendo si en efecto aquello que planeamos que va a vender, aquello que metimos en el plan de demanda, se está logrando. Entonces deberíamos de tener a nuestros vendedores, a nuestros call centers, a todas estas personas que trabajan muy cerca del cliente, trabajando para obtener los pedidos, las órdenes de nuestros clientes, para que en efecto lleguemos a vender todas esas tonelitas o de chilito piquín para poderlo hacer. Del otro lado, pues tengo que planear el suministro y saber cómo le voy a hacer para producir ese queso chilito y que ese chilito piquín y ese Miguelito, y vamos a ir desgranando esto. Entonces vamos a avanzar en esta etapa que es la planeación de la demanda. La demanda la podemos identificar como la necesidad de un producto o un componente que hay en el mercado, básicamente. Es decir, si yo sé que las llantas de mi coche ya están muy recorridas y que ya están medias lisas y que se acercan las lluvias, pues necesariamente voy a tener la necesidad de comprarle llantas al coche, ¿no? Y a lo mejor dices, bueno, mira, todavía no ha llovido, está haciendo mucho calor, inclusive unas llantas lisas, trabajan mejor, tienen mejor agarre en este momento en el pavimento seco. Ya se acerca la temporada de lluvias y bueno, ojalá el calorcito se aguantara más tiempo para posponer, para ir atrasando la compra de mis llantas. La necesidad de un producto y un cliente que tiene una necesidad de comprar unas llantas. Por lo tanto, cuando hablamos de la planeación de la demanda, decimos que la gestión de la información del mercado a lo largo de toda la generación de valor, porque en efecto yo ya sé cuando empiece la temporada de lluvias, los clientes van a pedir más llantas. ¿Por qué? Porque simplemente sabemos que traer llantas lisas en nuestros coches es un gran peligro y pues a lo mejor nos compramos nuestros gallitos, ¿no? Nuestras llantas de segundo uso, de segundo, o bueno, pues aceptamos tener que ya hemos hecho un cochinito que habrá que pasar al vehículo. Bueno, eso habrá que entenderlo, interpretarlo correctamente y a lo mejor una distribuidora que tiene llantas, pues ya ha detectado esto, ya ha hecho la interpretación, inclusive tiene una bola de cristal donde dice que va a empezar a llover a partir del 15 de julio. Y entonces hoy que estamos empezando mayo, ya le avisó al fabricante de llantas o en el lugar donde esté, en China o en Japón o en Europa o aquí a los fabricantes locales, pues que van a necesitar más llantas. Y los fabricantes locales tendrán que voltearse hacia los fabricantes de negro de humo, que es este producto que sirve para pintar o para darle ese tono a las llantas, con
en los cauchos, en todos estos insumos que utilizan para las llantas, y todo el mundo tenemos que darnos cuenta que se acerca una temporada importante de ventas y que vamos a tener que trabajar en este sentido dentro de la cadena de suministros. ¿Ok? Ahora bien, eso quiere decir entonces que nosotros tenemos que tener entendido cuáles son, cuáles son las fuentes de la demanda y cuáles son los factores. Y me refiero de fuentes de la demanda, pues a todo aquello que nos va a requerir. Porque si yo me dedico a vender, si yo soy una empresa muy grande que tiene diferentes centros de distribución o depósitos, pues tengo que entender que puede haber demandas adicionales de repuestos o de refacciones o de partes para reponer, que esas demandas existen, tengo que generar un pronóstico. A lo mejor hay consumos de las partes que yo vendo que se consumen cuando le doy un servicio al cliente, un servicio postventa. Entonces tengo que tener entendimiento muy claro de cuáles son todas estas fuentes de demanda, qué es lo que me van a requerir. Pero las personas que hacen planeación de la demanda tienen que entender que tienen un compromiso con la capacidad, tienen que entender que hay un compromiso con los activos que se han comprado, ¿de acuerdo? Entonces, si hablamos que tenemos de capacidad para fabricar 100,000 piezas al mes, bueno, pues oye, planeación de la demanda, acuérdate que tenemos posibilidades de fabricar 100,000 piezas al mes, entonces trata de colocar o conseguir o de estimar o de tener las acciones sobre el mercado, promociones, para que te comas toda esa capacidad que está disponible, toda esa capacidad que ya existe. Tienes que tener un compromiso, nuestra capacidad, preferible siempre en una empresa estar preocupado, ¿cómo le vamos a hacer para cubrir ciertos pedidos cuando estos exceden nuestra capacidad? Que estar preocupados por decir, ¿y ahora qué hago? Porque tengo para producir mucho y me está pidiendo poquito. Y entonces esas situaciones que tenemos en nuestras empresas donde dices, ya ponte a vender, porque ya como que ya llevamos meses a 50% de utilización de la capacidad, no puede ser. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchos elementos importantes que tenemos que tener en cuenta, cuáles son esas fuentes de la demanda. Obviamente, si la demanda se equivoca, si la demanda pide 100 y se venden 50, pues puede ser que vamos a pagar los pecados, porque habrá inventarios, porque habrá muchos problemas, porque no se utilizó toda la capacidad, porque a lo mejor comprometimos con los proveedores la compra de ciertas materias primas que al final no se logró, y el proveedor nos va a estar diciendo, oye, pues tú me dijiste que me ibas a comprar 100 y nada más me estás comprando 50, etcétera, ¿no? También pues hacia el otro lado, si el pronóstico, digo, si el número que genera la planeación de la demanda se queda por abajo y resulta que había posibilidades de vender más, pues bueno, vamos a tener un cumplimiento bajo con los clientes. Entonces, básicamente la demanda detona muchas decisiones que se van a tomar en la empresa, ¿de acuerdo? ¿Quién genera la demanda? Lo platicábamos hace un momento, clientes, la disponibilidad de repuestos o partes, promociones o las acciones que hacemos o las acciones que hacen los competidores. Pues es que ya me di cuenta que esté en huelga mi principal competidor, entonces seguro que yo voy a tener una demanda muy alta de todo aquello que el competidor que tengo entregaba. Bueno, estoy preparado para eso, ¿cómo le o a lo mejor mi competidor decidió salir o sacar producto con descuento o con promociones y dices en la torre, pues la gente me va a dejar. Entonces, bueno, pues tenemos que tener claro. Sin embargo, un punto muy importante es también qué estrategia de inventario queremos tener, cuánto inventario hacemos tener de materia prima en nuestras bodegas, cuánto inventario de subensambles o cuánto inventario queremos tener de producto terminado. Entonces, recuérdense que inclusive, y perdón que lo diga, es que es más conveniente no vender que vender. ¿Por qué? Pues porque el vender va a que a lo mejor decida tener tiempos extras en producción, implique que tenga que contratar
capacidad de transporte para mover. Implica que a lo mejor tengo que incurrir en costos que no había considerado y es más costoso vender ese poquito más que vender lo que yo sí puedo lograr tener. En este sentido, pues obviamente hay factores que afectan la demanda, las condiciones económicas, ambientales, factores competitivos, tendencias del mercado, planes de la misma empresa. Y abajo pueden ver ustedes el detalle, los factores externos y los factores internos. Los factores externos, bueno, pues son los que aparecen ahí, qué tendencia hay, qué ciclos económicos tenemos, si de repente aparecen clientes muy grandes o clientes nuevos, este, cómo pinta el panorama. Yo recuerdo mucho del caso de un señor que me platicaba y que, bueno, al final ya mejor se dedicó a cosa. Esta persona tenía un muy buen mercado, le vendía a Comercial Mexicana durante todo el año, este, eran productos de Unicel, y entonces tenía un mercado local interesante, les vendía las esferas para los trabajos escolares, láminas de Unicel. Entonces, él tenía un buen mercado con el cual iba sobreviviendo. Lo iba atendiendo y no le iba mal, pero pues iba a sobrevivir. Sin embargo, él sabía que lo que iba a ganar es que cuando llegaba la Navidad y que entonces el Unicel se utilizaba para todos lados y que había muñequitos muñequitos de nieve de Unicel y este, todo cosas de Navidad estaban hechas con Unicel, pues el señor le vendía una cadena de autoservicios mediana y bueno, esta época pues el señor vendía muy bien y bueno, se sentía muy a gusto. Sin embargo, llegó un momento donde una cadena de autoservicios mucho más grande la puerta, le dijo, oye, tus materiales, tus productos, los artículos que me interesa venderlos a mí, ¿cómo ves si este año me provees a mí de todos estos productos? Me interesa mucho y aceptó. ¿Viste? Este amigo aceptó y dijo, sí. Oye, pues es que voy a vender el 30% más. Y entonces el señor se puso a trabajar muy fuertemente, llegó la época navideña, perfecto. No fue el 30% más, fue el 40% más. Pero al cliente anterior, a la otra cadena de autoservicios, pues le dijo, pues con la pena, ¿saben qué? Pues no, pues ya no les voy a vender porque le voy a vender al grandote. Bueno, pues resulta que el grandote por grandote decidió que el siguiente año, pues ya no le iba a comprar a él porque era muy chiquito y tenía que buscar un proveedor mucho más grande, a pesar de que había tenido un buen desempeño y todo, y fue y le compró a otro proveedor y se olvidó. Pues mi amigo volvió a tocarle la puerta a la cadena de autoservicio chiquita y que creen que los dijeron, pues que no, que él había sido un muy buen proveedor, que lo reconocían, pero que ya tenían ahorita otro. Entonces, todo ese tipo de decisiones provienen de la demanda, cómo se está comportando, cuáles son los factores externos que existen, cómo, cómo está, cómo está dándose las cosas. Que tome el ejemplo, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita en el aeropuerto Felipe Ángeles los locales están muy baratos porque hay poca demanda, sería, y lo dejo abierto a la mesa, no es un tema político, no es un tema de decisión estratégica de la demanda, de crecer mi mercado. Yo sí voy a rentar un local en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles porque sé que en 2 años va a tener un crecimiento brutal. Ahí está, y entonces ya tomaste una decisión, ya calculaste la demanda que va a haber, ya dimensionaste correctamente todos los factores externos que hay y lo has tomado en cuenta. Pero también nosotros internamente le damos en la torre a la demanda. Nosotros mismos también somos un factor que afecta. Por ejemplo, este, tenemos claro en qué periodo de su ciclo de vida están nuestros productos. Hay productos que ya por viejitos se venden solitos, entonces, ¿para qué le hago planeación de la demanda? Y además, cuando volteo a ver capacidades de producción, dices, mira, pues este producto ya se vende solito, se vende muy bien, tengo una buena rentabilidad, no, el mercado no me está exigiendo que invierta en nuevas máquinas o o invertir en capacidades de producción. Probablemente no, simplemente confirmar que en efecto no hay ningún factor externo que le vaya a afectar. Bueno, pues entonces habrá que entender que hay productos que tenemos dentro de nuestro portafolio que son
parte de los productos que ya son maduros, parte de los productos que ya están muy reconocidos, habrá productos que están en su fase de crecimiento o inclusive puede haber productos que en su fase de salida. Entonces, en cada conocer exactamente qué fase de su ciclo de vida están los productos es muy importante porque la manera de tener la demanda será completamente diferente. Otras decisiones internas que hacemos es le voy a cambiar el precio, se lo voy a subir, se lo voy a bajar, cómo voy a manejarlo. A lo mejor voy a decidir no subir el precio, pero voy a dar un producto con menos cantidad. Por ejemplo, cuando fui consultor, pues bueno, pues hubo una decisión que se tomó muy interesante porque alguien que vendía papel de baño, dijimos, bueno, no le puedo subir el precio. Si le subo el precio me va a salir del mercado. Pero ¿qué hago? ¿Cómo le hago para sacarle o reducirle el costo? Y bueno, fue una decisión bien interesante. Redujeron 1 milímetro al ancho del papel del baño por cada lado. Es decir, al final redujeron 2 milímetros de papel por cada rollo y nos lo siguieron vendiendo al mismo precio. ¿Qué es lo que pasó? El costo se abarató. Bueno, el costo tuvo un impacto, el costo por reducir 1 milímetro. Y 1 milímetro no es nada, pero 1 milímetro en metros, metros y metros lineales de papel de baño, pues a la larga, sumando todo eso, fue un gran ahorro, una reducción en el costo. No aumentaron el precio, pero sí entendían cómo se estaba el mercado, cómo el mercado, cómo la demanda ante el mercado y decir, pues si suben el precio no nos van a comprar, los demás están en eso, pues hay que tomar decisiones en los cambios de precio y presentaciones. Cambios en la fuerza de venta, en las promociones y publicidad, productos se van a sustituir, cuáles salen del portafolio que tenemos, qué restricciones comerciales o de producción tenemos, etcétera. Entonces, los factores internos son controlables, es decir, puedo decidir no aumentar el precio en este mes, sino hasta el mes de junio, porque ya me di cuenta que si los aumento en este momento, mis ventas se van a caer al suelo porque la gente no tiene mucho dinero en este momento, porque la inflación anda en el 7%, entonces mejor a aguantar el aumento de precios hasta junio, a ver cómo se presenta la situación. Y por el otro lado, los factores externos simplemente pues los puedo medir. Se está comportando la inflación, cuántos clientes nuevos están entrando al mercado, cuántos clientes están saliendo, cuántos clientes se murieron del COVID, etcétera. Entonces, por un lado, los factores externos se pueden medir y por otro, los factores internos sí los puedo controlar.